¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hoy vamos a hablar de la tecnología de la información y las comunicaciones, la gran locomotora del desarrollo en la mayoría de las economías que están funcionando bien. Así como en alguna época la industria dedicada al carbón era la que movía las economías, hoy esa otra tecnología que usted puede ubicar muy bien en la programación, en las aplicaciones, en lugares, por ejemplo, como San Francisco, San José, el Silicon Valley, son el modelo de desarrollo del siglo XXI. Pregunta clave, ¿un día tendremos en México nuestro propio Silicon Valley? ¿Qué se necesita? ¿Qué ecosistema? ¿Qué apoyos? ¿Qué infraestructura? ¿Qué Estado y qué políticas tendrían que darse para crear ese ambiente de innovación y desarrollo? Es el tema de esta noche. No se pierda Espiral. Comenzamos. My name is Mikkel, last name Svane. I am the CEO and founder of Zendesk. Zendesk is a software company. We are a public traded company. We produce customer service software, and we provided that solution for more than 45,000 businesses around the world. Well, I think there's a great culture for startups in Silicon Valley, and it's an open culture. It's very embracing, and it's built on startups and people with entrepreneurial spirits, and in many different ways, it's a great place to build a startup. A lot of things happen there, and that has built a tradition, that has built a volume, and that has built a density of access to other people, access to talent, access to capital, access to business development opportunities. So it's like how did Paris become the fashion capital of the world? In many ways, how did Silicon Valley and San Francisco become the innovation center of the world? Historical reasons plus a big ecosystem that supports that industry. We still consider ourselves a startup, even though we are today 700 people and are a publicly traded company on the New York Stock Exchange. But we have high growth and a hyper change mode all the time, so we still consider ourselves a startup. Abrimos nuestra conversación sobre innovación y tecnologías que en otros países, como comentaba en la introducción, pues han permitido un desarrollo muy importante de un sector que va a acabar siendo locomotora de la economía en todos los frentes, si no es que ya lo es. Y nos acompañan personalidades que están, digamos, desde el lado de las instituciones y las normas, desde el gobierno, desde el lado de la empresa y lo que implica empujar la creación de nuevas empresas y, concretamente, desde las empresas que han desarrollado pues, programas más interesantes. Les voy a pedir que, como es tradición aquí en Espiral, ustedes se presenten. Ivette, comenzamos con usted. Pues muchas gracias. Mi nombre es Claudette García, trabajo en la Secretaría de Economía, soy directora general de Innovación, Servicios y Comercio Interior y particularmente en este tema dos roles importantes. Me toca fungir como secretaria técnica del Comité Intersectorial para la Innovación, que es quien diseña y aprueba políticas públicas de innovación en el país. Y además soy la responsable del programa ProSoft 3.0, que es el programa nacional para desarrollar las tecnologías de información en nuestro país. Esto quiere decir que el gobierno de la República trae puesta la mirada en el asunto. Exactamente. ¿Esta dirección, este comité, tiene tiempo que se gestó o es de reciente creación, Claudia? El comité está previsto en ley desde el 2009 y sí hemos venido trabajando en ese aspecto y especialmente en este año se hizo un relanzamiento de cómo fomentar la innovación en el país. Hablaremos ahora, porque los gobiernos son clave, ¿no? Estos incubadoras que acaban desarrollando tecnologías y programas no se dan en el vacío. Desde luego el papel del Estado es importante. Vamos a aprovechar su presencia aquí. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerla. Muchas gracias. Rocío, hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, te toca presentarte. Muchas gracias. Bueno, pues sí, mi nombre es Rocío Medina, trabajo para Prezi. Yo estoy en las oficinas en San Francisco. Soy gerente del mercado latinoamericano, así como el portugués. Y bueno, me toca lanzar la marca en los diferentes países, crecerla y apoyar a las distintas instituciones. Mejor no todos los que están viendo el programa saben qué es Prezi. No te pido un comercial, pero sí una explicación. Prezi es un software de presentaciones que vive en la nube,
que es muy fácil de utilizar, ya no es algo pesado que tienes que estar guardando archivos y intercambiándolos por correo y controlando versiones. Todo vive, digamos, en una página web y puedes editar desde cualquier lugar, ¿no? A lo mejor va a ser una sacrilegio lo que voy a decir. Es un PowerPoint que está en la nube y no está en tu computadora. Es mucho más que eso, es una herramienta mucho más colaborativa que te permite dar perspectiva a tus ideas, mostrar el panorama general, mostrar los detalles y mantener la atención de tu ¿Y audiencia. Prezi hace cuánto que está en México y cómo está funcionando en México? Está funcionando magnífico. Lanzamos en español hace 2 años y ahorita está teniendo un crecimiento excelente. Creo que es el país con el mayor crecimiento en este momento. Pues me da mucho gusto tenerte aquí, Rocío, y Muchas vamos gracias. a sacar jugo porque estás en un lugar que te permite ver hacia dónde va la industria y la innovación y sobre todo cómo hacer que en México la innovación surja. Gracias por estar aquí. Y está con nosotros Marcos Dentus. Me da mucho gusto. Hombre, muchísimas gracias por invitarme. Le toca presentarse, Marcos. Mi nombre es Marcus Dantus, soy un emprendedor, he sido emprendedor por más de 20 años en México, básicamente en industria de tecnología, en tecnologías de información y en área de medicina. Y ahora estoy dirigiendo un campus de emprendimiento que se llama Startup México, donde nos planteamos crear este año 50 empresas en los 6 meses que vamos a operar y el próximo año esperamos más de 100 empresas y alojar alrededor de 200 empresas. Marcos, lo que está planteando va a ser el eje de conversación hoy. Cerca de San José, San Francisco, se generó lo que hoy es el famoso Silicon Valley. Un campus físico donde se han instalado una enorme cantidad de empresas, además todos los años crece, y que ha sido un polo de desarrollo importantísimo para lo que implican las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones. En México no tenemos un campus así. No existe, las universidades no lo han podido producir. Y de hecho, o por lo que uno observa desde afuera, se ha dado el crecimiento y la innovación de manera muy desordenada. ¿Cabe la posibilidad de que en México tengamos un Silicon Valley un día? ¿O ese es un modelo que solamente se dio en Estados Unidos, es irrepetible y para qué nos esforzamos? Abro con esa pregunta a quien quiera empezar a desarrollar la respuesta. Bueno, de mi parte yo creo que lo que caracteriza a Silicon Valley es un ecosistema vibrante, ¿no? Que tiene varios actores que trabajan de manera colaborativa todos los días. Y creo que sí, México puede tener ese ecosistema vibrante que vemos ahí, no necesariamente con las mismas características, porque obviamente estamos en una cultura distinta y un espacio diferente, pero por supuesto con esos elementos que son clave, sí se podría hacer. ¿Cuáles serían los elementos clave? Bueno, primero déjame comentar, estoy de acuerdo con lo que dices, pero el proyecto que nosotros estamos haciendo precisamente salió porque no creemos que nadie pueda imitar a Silicon Valley. O sea, Silicon Valley es inimitable, ni Boston, ni Nueva York, ni por supuesto tampoco México. Precisamente porque hay idiosincrasias en cada lugar que lo hacen diferente, ¿no? Silicon Valley es un lugar que tiene 40 y tantos años generando innovación, que tiene un espíritu emprendedor desde la época de los mineros en 1850 más o menos, que tiene una concentración de talento brutal, unas escuelas impresionantes, que tiene una naturaleza privilegiada. En Silicon Valley estás a 15 minutos de unos árboles gigantescos y de un bosque impresionante de secuoya, a 30 minutos de la playa. La calidad de vida de San José. A 1 hora de la nieve, o sea, es un lugar único, ¿no? Sin embargo, estamos convencidos que México puede generar un modelo de innovación único para México. Y estamos convencidos que México tiene la creatividad necesaria para hacerlo. Ahora, específicamente de los elementos. El primer elemento es, tenemos que incitar a la colaboración. Porque en México todavía no somos muy colaborativos. Tiene que haber casos de éxito que lideren y que inspiren a otros emprendedores. Y creo que también tenemos que enseñar innovación. Somos muy creativos en México y somos un país en donde sale una ley contra, por ejemplo, utilizar el cinturón de seguridad en los autos y al día siguiente salen camisetas con el cinturón de seguridad pintado. Y eso es creatividad, pero es creatividad quizá mal enfocada. Pero nunca nadie de nosotros ha tomado una clase de innovación en toda su vida. Y lo que hemos visto es que en los últimos años, generando pocas clases de innovación, se ha generado una innovación impresionante en México. Entonces el futuro se ve mucho, mucho mejor. ¿Cómo ven las cosas desde
Desde allá de San Silicon Francisco. Valley. Pues bueno, como él dice, ya tenemos bastantes años con un Silicon Valley tan lleno de energía y con una sinergia muy especial. En Silicon Valley hay bastantes factores que lo hacen ser lo que es. Por un lado, es esa aceptación. Cuando alguien tiene una idea, las ideas nunca se juzgan, siempre se reciben y se aumentan. Nunca nadie te va a decir, no, eso no va a funcionar. Al contrario, te van a ayudar a que tu idea progrese. Es muy común que vayas a cualquier lugar, conozcas 2, 3 amigos y 2 de los 3 están empezando una nueva empresa. Eso es del día al día, se respira innovación. Silicon Valley también es una forma de vivir. La forma en la que trabajamos es un poco distinta. Incluso dentro de mismo San Francisco hay empresas que son típicas startup Silicon Valley y hay otras que son todavía el formato corporativo anterior. Perdón, ¿qué quiere decir startup? Startup se refiere a una empresa recién creada, no normalmente, pero... O sea, Bill Gates en la cochera de la casa de sus papás. Exacto, eso es una startup. Pero luego hay empresas más grandes que se siguen autollamando startup, porque hasta el mismo Facebook y Google se siguen autonombrando startup. Prezi, nosotros nunca dejáramos de llamarnos startup. Pero en estricto sentido es una semilla potente de una empresa futura. Claro, y que obviamente tiene el sueño de conquistar mercados globales y ser muy escalable. A ver, la innovación es pieza clave y yo quisiera que viéramos algunos de los elementos, primero los culturales y luego ya los más formales o institucionales. A mí una cosa que me llama mucho la atención de las tecnologías de la información y las comunicaciones es que sí es un sector que está muy dispuesto a fracasar. Porque si uno no fracasa, si uno no ensaya, no hay manera que tengas éxito. Y casi la consigna es esa, falla pronto para tener éxito. La innovación es el producto del fracaso. En México, fracasar una vez casi te aniquila. O sea, si tú montas una primera empresa y no te sale, te quieres regresar a la nómina, páguenme por favor cada 15 días, no quiero volver a arriesgarme porque se van los patrimonios. Sí hay una contradicción entre la cultura mexicana de la innovación, que es muy temerosa y como poco tomadora de riesgos, y la que observamos en estos otros hábitats, como los llamabas tú. Empiezo por ahí. Hay un problema en la educación de los creadores o los creativos en México. ¿Tengo razón o estoy muy lejos de la realidad? Bueno, en mi opinión, uno de los grandes problemas de México y una de las cosas culturales que hay que cambiar es precisamente esa tolerancia al fracaso. No es solo el miedo que tiene una persona de fracasar, es el miedo que tiene una persona a ser criticado y no aceptado por fracasar. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en México. En Silicon Valley, por ejemplo, cuando alguien fracasa, es como una estrella más o un parche más en el traje, ¿no? Y aprendiste algo más, qué bueno. Tiene más experiencia. Y de hecho, yo te voy a decir una cosa, yo prefiero contratar a alguien que ya fracasó o preferiría confiar en un emprendedor que ya fracasó porque he tenido la oportunidad de vivir Silicon Valley y de entender esa cultura, que alguien que nunca ha emprendido, ¿no? O sea, sí te da una cierta experiencia. Esa tolerancia al fracaso es básica y es una cosa que todavía nos falta adoptar, sin lugar a dudas. Está eso presente y el sistema educativo mexicano no ha ayudado a transformar esa lógica. Ahora, segundo, talento humano, programadores, diseñadores, visualizadores. Estoy hablando de oficio nuevo, ¿eh? O sea, cuando yo estaba en la escuela, en fin, que no fue hace tanto, tengo que confesarlo aquí, aunque se note lo contrario, no eran profesiones en juego. México está produciendo ese oficio. ¿Lo ven ustedes? Nuevos programadores, las universidades están preocupadas, los centros tecnológicos están preocupados por diseñar este nuevo oficio, ¿o hay insuficiencia de talento humano? Mira, si revisáramos los datos específicos, solamente datos, volumen de personas que están estudiando alguna carrera vinculada a las tecnologías de información, tanto en la parte, digamos, de media superior como superior, posgrados, sí vemos indicadores que van incrementándose. Ahora, la pregunta quizás sería no solamente en términos de volumen, sino en términos de competencias, la calidad de ese capital humano. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esta reducción de la gente que realmente puede ser semilla para proyectos tan exitosos o
interesantes, innovadores, ¿no? Entonces, ahí sí se empieza a reducir el porcentaje de gente que quizá ya sea una empresa que quiere contratarlo o que sientan la oportunidad de poder tener su propia startup, se puede reducir. Claudette, se valen hacer comerciales. ¿Qué escuelas, qué universidades, o incluso te preguntaría, qué estados de la República se la están jugando para generar estas competencias? Que dijeras, a ver, esta escuela yo le seguiría la pista, esta también, si usted quiere ser programador, si tiene ahorita 15 años y está pensando meterse en el Silicon Valley mexicano, ¿a dónde dirigirme? ¿Qué escuelas? Mira, si lo vemos en términos de volumen, el 50% del talento se concentra en 5 estados, ¿no? Obviamente porque son las principales entidades federativas con mayor número de habitantes. El DF, obviamente con el Valle, ¿no? Incluyendo el Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz es uno de los estados que generan mucho talento, pero no tienen tantas empresas. Entonces, generan mucho, pero exportan, ¿no? su talento y se van a otros nodos, a otros polos como tal, ¿no? ¿Cómo está la frontera? ¿Cómo está Tijuana, que no está tan lejos de California? Si definimos tecnologías de información incluyendo el tema de administración de procesos de negocio, o sea, lo que se conoce bien por outsourcing, sí en frontera tenemos bastantes empresas que se dedican a eso, obviamente aprovechando la cercanía que tienen con Estados Unidos. Haz el anuncio. Escuelas, es que ¿Y tú fueras a depende... estudiar programación, a cuál te irías? Bueno, yo estudié programación Ok. también, en la No Universidad de sabía. las Américas en Puebla. Muy bien. Pero por supuesto el TEC de Monterrey, también un punto interesante es la Universidad de Guadalajara, que tiene un volumen impresionante en matrícula. Obviamente la UNAM, pero ahí tiene que ver más con gente que tiene la parte matemática más sólida. En la parte creativa centro, aquí en el DF, yo creo que es muy interesante ver cómo están formando gente. Perdón que una pregunta más, nada más. Digamos, esa oferta educativa, ¿está ligada a la empresa? Es decir, ¿están hablando con las empresas? ¿Están viendo qué tipo de programadores, de visualizadores, de diseñadores requiere la empresa? ¿O, como en otros temas, hay un divorcio entre la educación y las empresas? Creo que siempre va a haber una brecha, ¿no? Porque la universidad te forma para toda la vida y las empresas quieren que la persona sea productiva hoy, ¿no? Entonces, justamente para reducir esa brecha tenemos programas especiales que les permitan tener a los chicos más metodologías o técnicas de programación que puedan ocupar hoy y puedan hacer productivo a una empresa, ¿no? Obviamente sí hay esta disparidad. Tenemos mapeado que a veces las empresas tardan hasta 18 meses en poder poner a punto a una persona para que pueda ser rentable para la empresa. Productiva. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que tenemos programas como México First que justamente nos permiten, dando estos cursos de 3, 6 meses a las personas, certificándola en competencias, no solamente de México, ¿no? Que son reconocidas a nivel mundial, para poder obviamente reducir la brecha. Sí, me liga con ustedes. Me interesa mucho saber, Prezi, cómo está viendo el talento humano mexicano. Yo creo que incluso datos que dabas, que cada vez son más usuarios de Prezi, te está dando una idea de por dónde se está moviendo las nuevas habilidades y competencias. Déjame irme a corte y espero tu respuesta. No se vaya, seguimos en Espiral. Aquí en México está el estereotipo de que cualquier cosa de Estados Unidos es confiable, ¿no? Y es mejor que una de México. Entonces, si yo estoy en Estados Unidos, digo, mi empresa está en Silicon Valley, en San Francisco. Te aseguro que me compran 10 veces más allá, mexicanos, que si digo, mi empresa está en el Estado de México, ¿no? Por ejemplo, o en Cuernavaca. La pregunta es, ¿me tengo que mover a Silicon Valley para que mi empresa tenga éxito, para que los usuarios la adopten, para que compren? ¿O me quedo en México y qué hago aquí? ¿Cómo los educo? ¿Cómo me apoyan otros emprendedores, los fondos de inversión y el gobierno para educar a los usuarios aquí en México? My name is Adam Shomlai Fischer. I'm the co-founder and principal artist of Prezi. So I used to be an artist doing interactive installations. Even 8 years ago, we had a show at Monterrey, Mexico. And I had to do a lot of presentations. And it just didn't feel natural to me to use slides. I didn't connect my ideas. I needed something more visual and interactive, I guess. And I was good with computers. I built a little tool that looked like Prezi more or less, and I used that to do my presentations. And I used that alone for about 5 years, because people liked it, but I never thought that this should be a business. And luckily 5 years ago I met my co-founders, Peter Arvai and Peter Halashi, who together with them we just really started to believe that this could be something really beneficial for a lot of people, to help you to become better presenters, to be more creative in this workflow.
So that's how it started, and here we are today. It's basically two things. One is you need this spark. You need a culture which likes creativity, which likes expressive people who are enjoying trying out new things, and you have that in Mexico, of course. And I think the second thing is you need a second context which tells these people that, hey, your ideas, your original things could be valuable for others too. And then starts to respect this idea of building a business, building a company, which is really, really beautiful and just as creative process as coming up with, original ideas. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la innovación, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Rocío, te corté por la pausa. Te preguntaba, tú estás a cargo de la parte de Prezi aquí en América Latina, en México, y te preguntaba, ¿cómo están viviendo el surgimiento de estos nuevos talentos? ¿Están siendo absorbidos por las nuevas empresas? ¿Los estás viendo utilizar los nuevos programas, las nuevas tecnologías? Sí, definitivamente. Respondiendo a la pregunta que me habías hecho sobre los programadores, eso es un factor clave y un tema de conversación muy intenso ahorita en Silicon Valley. ¿Por qué nos faltan? Porque allá también faltan. Allá faltan. Allá es bien difícil encontrar programadores, es muy tardado. Están muchas empresas empezando a poner los ojos en México porque aquí hay mucho más oferta de talento capaz que allá, porque allá ya todas las empresas se los pelean. Es muy costoso, cada vez es mucho más caro conseguir un programador y es muy difícil encontrarlos. Obviamente ese es nuestro motor, ¿no? Todas las empresas de tecnología requerimos de muchos programadores para poder funcionar. Me estás adelantando que podríamos empezar a formar programadores para que se vayan a Silicon Valley. ¿Esto es un fenómeno que va a ocurrir o ya está ocurriendo? Creo que hay dos cosas aquí. Por ejemplo, Oracle ya vino a poner su centro de desarrollo en Guadalajara. Y yo misma en Prezi, es que no tenemos el capital humano, no podemos avanzar tan rápido en la contratación de programadores con los lenguajes que necesitamos, por lo que yo contraté una en Guadalajara y me están funcionando más rápido, con una calidad excelente. En lugar de mover a la gente a los Estados Unidos, es venir a instalarse en México. O hacer un híbrido. ¿Estás viendo esa tendencia ya como consistente? Sí, estoy viendo un inicio de eso. No solo con Prezi, sino con otras empresas. Estás citando Guadalajara y yo traigo datos de que Guadalajara puede ser realmente el lugar donde esto se multiplique, de todo lo que estabas mencionando. ¿Es cierto? Es decir, a ver, discos nube. ¿Dónde hay más discos nubes en este país? En Guadalajara. En efecto, muchos de los programas se están yendo, es una vida cómoda. Hombre, no será San José, pero Guadalajara no se vive mal. A ver, ¿sí podríamos estar viendo surgir en Guadalajara esta expresión a la que hacías referencia hace un momento? Déjame regresarme un poquitito. Sí. México hoy, y esta es una estadística impresionante, México hoy está graduando más ingenieros que Estados Unidos anualmente. Y ¿Ingenieros civiles? Ingenieros en general. Okay. Ingenieros civiles, ingenieros en aeronáutica, ingenieros en biomedicina, en biotecnología, nanotecnología, en lo que quieras. Obviamente gran parte de ellos están en la parte de tecnologías de información y comunicaciones, pero no todos, hay ingenieros de todo tipo. Guadalajara tiene unas cosas muy buenas, por ejemplo, está muy cerca de San José, es un vuelo muy rápido, muy corto, y tiene varios vuelos. En avión estás a 3 horas de San José. 3:30. 3:30 más o menos. 3:30. Depende si vas para arriba o vienes para abajo, depende de los aires. Sin embargo, Guadalajara, además, no es el único lugar en donde esto está empezando a pasar. Déjame darte un dato. En el 2003, a mí me tocó ir a un evento en San Francisco, donde se juntaba el gobierno mexicano, el gobierno canadiense, el gobierno americano, la academia, la industria, y platicaban sobre la aportación de cada uno de los países a la tecnología y a la innovación mundial. Sacaron un mapa. En este mapa México no aparecía. México no era considerado un país que aporte a la tecnología y al desarrollo mundial de innovación. Hoy, México es el tercer proveedor de servicios de TI outsourceados del mundo. ¿En cuánto tiempo? En 10 años. En 10 años. Éramos el cuarto el año pasado. Cuando dices outsourceados, es decir, están contratando empresas mexicanas para que hagan partes de la cadena desde productiva. call centers hasta cosas como desarrollo para otras empresas. Pero es increíble lo que hemos avanzado. Te voy a dar otro dato muy rápido. Nosotros, a mí me tocó fundar Guaira México. Guaira México es una aceleradora de tecnologías de información de Telefónica.
Nosotros el primer año... Es una incubadora. Le llaman aceleradora, aunque en realidad es como una incubadora. Hay una línea muy Metes muy ahí la delgada empresa y la entre una y otra. empresa se desarrolla rápido. Exacto. En Guaira, en los primeros meses, en el primer año, recibimos alrededor de 300 proyectos. Seleccionamos 10 que pasaron a la primera generación. Al término de 3 años, ya habíamos evaluado 1.500 proyectos. Ahorita con Startup México llevamos 3 meses, llevamos 900 proyectos evaluados. Esto en diferentes áreas, ¿no? Me acabo de enterar Posible, que es una iniciativa que también está de proyectos sociales en México, evaluó 22,000 proyectos en México. A ver, esto quiere decir que hay 22,000 grupos de mexicanos proponiendo proyectos de este tipo. No, esto quiere decir que hay 100,000 grupos de mexicanos proponiendo proyectos de este tipo. Y déjame nada más aclararte rapidísimo, habían hablado de startups contra empresas. Una startup no es una empresa chiquita, ni es una empresa nueva. La definición exacta es que una empresa es una organización que vende un producto o servicio a cambio de una utilidad. La definición de startup es muy interesante. Startup es una organización temporal que está buscando un modelo de negocios recurrente. Cuando encuentra el modelo de negocios recurrente, se vuelve una empresa y deja de ser una startup. O sea, está es por eso que hay buscando empresas como Prezi, que son empresas que llevan algo de tiempo, o como Facebook, que llevan mucho tiempo, pero que todavía no han encontrado necesariamente un modelo recurrente. Pero el modelo recurrente es financiable, estable. ¿Qué quiere decir con recurrente? Un modelo de negocios que puedan repetir y repetir y crecer y crecer y crecer. O sea, Google mediante- ya no es startup. Google no es un startup. Definitivamente no es un startup. Facebook sí, porque apenas recientemente empezó a monetizar bien. Twitter, por ejemplo, es un claro ejemplo de un startup que tiene millones de usuarios, pero que todavía no ha monetizado. No ha encontrado ese modelo recurrente de monetización. Cuando encuentras la monetización, dejas de ser En startup. ese momento te vuelves una Ahora, empresa. ustedes se van a dedicar a apoyar startups, que además me encanta porque son startuperos. Exacto. que es un Y gran además se escribe término. startuperos. Startuperos, sí, a mí me gusta mucho, debería estar ya en la Real Academia de la Lengua. Va a estar Startupero es pronto. eso, es ayudarle a un startup a encontrar su modelo de negocio. En México, en realidad, nosotros no ayudamos nada más startups. O sea, lo que buscamos son... Hay una primera definición entre un changarrero y un emprendedor. Changarrero era Fox y emprendedor, ¿cuál es? Changarrero es una persona que hace un negocio, que se autoemplea, pero que no necesariamente tiene una planeación o que no necesariamente tiene... Voy a poner un puesto de garnachas en la esquina a ver cómo me va. Me fue mal, levanto mi puesto y me voy. Exacto. Entonces, nosotros buscamos emprendedores. Nosotros decimos, inclusive usamos ese ejemplo. Decimos, mira, si estás interesado en poner un puesto de tacos, no te vamos a ayudar. Si estás interesado en poner una cadena de tacos, de taquerías, es muy probable que sí te ayudemos. Ahí sí. Bueno, a ver, yo quisiera ver el papel del Estado en esto, ¿no? De entrada, yo preguntaría si en Silicon Valley el Estado jugó algún papel. O en realidad el Estado llegó al final e incluso se fascinó. Y ahí les pregunto cómo lo están viendo ustedes. ¿Qué papel tendría que jugar el Estado mexicano para generar ese hábitat o ese ecosistema al que hacían referencia? Bueno, de nuestra parte, el rol que estamos jugando como gobierno lo plasmamos en una agenda sectorial de tecnologías de información que se llama ProSoft 3.0. Y en esa agenda lo que decimos es, esto es de todos, es una labor de todos. Por supuesto, el gobierno tiene que habilitar, funge como un habilitador, pero tenemos que tener la oferta de tecnologías de información en sus diferentes versiones, ¿no? Medios creativos digitales, la parte de software, servicios de tecnologías de información, business process outsourcing, ¿no? Que es otra opción. Tenemos que tener la demanda, tanto en las empresas como también el propio gobierno, ¿no? Que también es un gran consumidor de tecnologías de información. Y en los habilitadores está obviamente el gobierno, pero también está la academia, ¿no? Y también están las asociaciones y las cámaras que te permiten tener proyectos mucho más fuertes o de mayor envergadura. Justo lo que definimos fueron 8 estrategias, 14 metas, visión a 2024. Es una agenda que lanzamos apenas en julio pasado. Y lo que decimos es, México va a convertirse en un sector de TI fuerte y global. De tecnologías de la información. Exactamente, fuerte, global, pero con la capacidad de poder impactar en la innovación y productividad de otros sectores para lograr que México sea mucho más próspero. Esa es la gran misión de ProSoft 3.0. O sea, están ligados a todo el programa de democratización de la productividad. Por supuesto, y obviamente nos apalancamos también de la estrategia digital nacional del presidente Peña Nieto, que dice, no solamente es un tema de que tengamos empresas de TI fuertes, sino que también esto se vea beneficiar, los ciudadanos se puedan beneficiar, que el gobierno también facilite, sea más transparente, más cercano al ciudadano, ¿no? A ver, ahora, déjenme ligar las dos cosas.
que ya se plantearon. Si yo me pongo a revisar las empresas más productivas, las que tienen acceso a crédito más rápido, las que absorben mayor talento, en México son empresas de 500 empleados dedicados a la manufactura. Están sobre todo ubicadas en el norte del país. Por cierto, nada de lo que estoy diciendo se parece a una startup en TI. Nada. Sí. Entonces, a ver, ¿me ayudan a ver cómo le hacemos En el caso para de que el Bill Gates mexicano que está hoy en el taller se vea Claro. beneficiado de esta estrategia, del financiamiento? ¿Por qué ese Bill Gates mexicano no tiene por dónde, y miren que debe haberlos y muchos, por dónde abrir la puerta? ¿Cómo hacer que ese sector hoy vulnerable económicamente pueda colocarse en esa pista de despegue, Rocío? Yo creo que es con empresas como Startup México, como las aceleradores, como Posible, que les dan la información. Creo que ahorita está hirviendo de ideas y de innovación aquí en México. Los niños tienen excelentes proyectos, pero luego muchas veces he notado que no saben cuál es el siguiente paso, con quién me alío, de dónde encuentro dinero, ¿Quién me qué presta? sigue, porque ellos, es nada más conectar los puntos. Hay muchas ideas que son escalables y desde México, así como lo hizo Prezi desde Hungría, surgió la idea, ¡pum!, se lanzó y es global. Eso se puede hacer desde México. Ahorita, con las tecnologías de la información que existen, una empresa muy pequeña, no necesariamente con una gran inversión, puede empezar a hacer un gran impacto y a escalar, y entonces recibir rondas de inversión mayores que les va a permitir ser un competidor a nivel global. Y hay varios ejemplos de esos, no solo dentro de Estados Unidos, sino fuera, que podemos seguir. Marcos, ¿hay diálogo con el Estado para construir esto? Yo creo que el Estado ha sido fundamental. O sea, han habido... Ya ha sido fundamental. Fundamental. De hecho, una de las principales razones por las que se ha detonado este ecosistema ha sido por los programas de apoyo que ha sacado la Secretaría de Economía, que ha sacado el NAFINSA, que ha sacado CONACYT, y que han apoyado la generación de esta innovación y de esto. Lo que pasa es que el Estado no puede ser el único que apoye esto. O sea, esto tiene que ser apoyado por la industria y tiene que ser apoyado por la academia. O sea, tiene que estar el triángulo perfectamente formado. Comentando tu punto anterior, así como la intolerancia al fracaso es un problema serio en México, también lo es la aversión al riesgo. Esta Está aversión muy al de la riesgo mano, ¿no? va de la mano, aunque son dos temas separados. Porque con la aversión al riesgo me refiero a que los bancos no te prestan dinero hasta que ya no necesitas el dinero y que los inversionistas no invierten hasta que ya no necesitas inversión. Y este es un problema que ha parado un poco, pero que también está cambiando. Y déjame darte otro dato muy interesante. En el 2008 en México habían 2 fondos de inversión. 2. Para startups. En el 2012 habían 14 fondos. Dame montos. Ahorita te doy montos. En el 2008, bueno, en el 2010 fueron 211 millones de dólares que se invirtieron. 2011 se invirtieron 460. 2012 parece que llegamos al billón. No tengo el dato de 2013. Pero se está duplicando cada año. ¿Público-privado? Principalmente privado. Principalmente privado. Pero parte de los inversionistas de los fondos privados es el sector público. O sea, la separación no es tan fácil como la dices. Sí hay dinero público ahí metido, pero está operado por los privados bajo la responsabilidad de los privados. Pero te decía, en el 2008 habían 2 fondos, en el 2012 14 fondos, en el 2013 30 fondos, y en el 2014 parece que vamos a llegar como a 50 fondos. Entonces, está creciendo. Esto es una cosa... Roma no se construyó en un día, el ecosistema emprendedor mexicano no se va a construir tampoco en poquito tiempo, pero estamos ante una oportunidad brutal y se ve la meta. O sea, sí se ve... A ver, si estoy entendiendo bien, Claudia Ivette, el tema de financiamiento podría dejar de ser tema. O sea, podemos toparnos con un sistema de financiamiento a estas empresas sui generis que no estaba presente. Déjame irme a corte y regresamos y te dejo de una vez sembrar el otro asunto. Es no nada más el problema de financiamiento, sino es un problema de academia, lo decía hace rato, de investigación. Y la verdad es que, a diferencia de otros países, nuestro nivel de investigación en universidades privadas es casi igual a 0. Entonces, yo quiero ver cómo va evolucionando el asunto de investigación
en general en las universidades. Vamos a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Pero la gente por default no está convencida de que se puede emprender y esa es la diferencia que yo veo con Silicon Valley. Hasta la persona que está trabajando en una tienda tiene una idea, quiere hacer algo y tener ideas te permite llegar a tener resultados. Y yo creo que nos hace falta creer en nuestras propias ideas y que los mexicanos, yo creo en mis ideas y estoy haciendo algo y he hecho algo con mis ideas. He trabajado en un proyecto y se ha convertido en una realidad y ha crecido muchísimo porque creemos en él. Pero la gente desafortunadamente no cree en eso y por eso es mi pregunta. ¿Por qué en México no creemos en nuestras ideas? ¿Qué podemos hacer en México para que la gente crea en sus ideas? We already recognize a very strong trading partner in Mexico. Mexico's biggest trading partner in the United States is the state of California. And we are one of the most important cities in that state. And because we are the innovation capital with probably the largest number of technology companies in our city, in the entire state of California, we want to take advantage of that. So we launched Latin SF, which is a program designed to assist entrepreneurs and both from Mexico and from Latin American countries to establish markets in North America through San Francisco, and also allows San Francisco companies to establish markets south. Both of these with the assistance of staff, whether it's helping companies find their relationships, get support for their real estate, or support for their banking, financial interests, we could assist these companies to grow. By their growth, they will automatically create more jobs, and with those jobs, create more entrepreneurial spirit in both countries and drive those economies. I think the talent of Mexico and Latin American countries was always there. It was expressed through the arts and culture, but not so much in the business things. What was holding it back? Probably the different levels of economy, local connections with government wasn't as strong as it could be. Now you find them both working in concert. And I think this is why the timing of this for generations of young people in Mexico is extremely hopeful. And I know that there is a very innovative entrepreneurial spirit among the youth of Mexico. So that's why this timing is very good. De vuelta en Espiral, hablando de innovación en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y bueno, te dejé un poco ya la pregunta, Claudia. ¿Se ve entonces ya luz en el horizonte con respecto a la posibilidad de estar financiando recurrentemente a estos distintos modelos de negocios que están invertidos en innovación? Sí, mira, yo de entrada me gustaría como segmentar dos cosas. Lo que es el financiamiento per se, que es un crédito, y la capitalización, ¿no? La capitalización que viene más con temas de inversión en semilla, en emprendedor, ¿no? Y eventualmente en equity. En lo que tiene que ver con crédito, efectivamente es un sector que no tiene muchos tangibles, ¿no? Entonces tenemos un dato muy específico que dice, del total de empresas del sector de TI que le tocaron la puerta a un banco, solamente el 23% obtuvo ese crédito, ¿no? ¿Y a satisfacción lo que pidió? Exactamente. Obviamente ese 23%, ese 23%, la realidad es que pues, te reduce a un universo de empresas de mayor tamaño, no a las pequeñas, por supuesto. O sea, porque las más ¿qué grandes lo pidió Movistar? No lo pidió... Pues de mayor tamaño, quizá medianas y grandes, que ya tienen un conjunto de bienes un poquito más claros, tienen capacidad de mostrar un flujo de caja, ¿no? De manera recurrente. Ahora, si nos metemos al tema de inversión, ya más específico en la parte de semilla, como en la parte de emprendedor, efectivamente ahí es donde este sector tiene la gran oportunidad. Por eso en el 2010, lo que mencionaba Marcus, empezamos a tratar de actuar como poner la semilla nosotros para que vinieran los fondos. Entonces, tampoco el objetivo es que el gobierno se convierta en el dueño de 40 empresas, porque lo que haces tú cuando inviertes es que te quedas con un porcentaje. Entonces, está topada la inversión que pueda hacer el gobierno justamente para que esto siga siendo un tema privado, que las decisiones de dónde invertir sean en función de la rentabilidad que se va a obtener, ¿no? La capacidad de poder realmente crecer. O sea, estos fondos tienen comités que funcionan como si fueran privados. Son privados. En realidad lo que tenemos nosotros es un fondo de fondos que se llama Mexico Ventures. Ese fondo lo que hace es identificar fondos y nosotros invertimos en los fondos. Como máximo invertimos un 25% del total que van a invertir en esa ronda, ¿no? Esos fondos ya con su propio comité de inversión decide en qué empresas van a
poner sus recursos. Entre ellos, obviamente, un porcentaje que viene de la parte pública, pero el objetivo es detonar cada vez más. Entonces, con las cifras que tenemos hoy, con ¿Y Mexico es Ventures, capital de riesgo? el riesgo, que se le llama emprendedor ahora, ¿no? Para justamente tratar de evitar este tema de la aversión al riesgo. Es para emprender, no es un tema de riesgo. Tenemos hoy con las cifras de Mexico Ventures, por cada peso que el gobierno pone, se multiplica por 19 pesos. Con el otro esquema que tenemos en Fondo ProSoft, que es otro fondo que me toca manejar, que son 700 millones de pesos anuales, que apoyamos a lo largo de los últimos 10 años, bueno, así que más de 6,000 proyectos, 16,000 millones de pesos invertidos entre todas las partes privadas, públicas. Ahí por cada peso que invertimos lo multiplicamos por casi 3, que es muy bueno. Pero si tú revisas las cifras 3 contra el 19, Ahora, es una mucho empresa mejor. como Prezi, ¿se aproxima a estos fondos? ¿Empuja proyectos o no tiene relación con estos fondos? No tendría relación. Ninguna. No. Ninguna. Para los nuevos desarrollos, para los nuevos modelos, No, nada. si acaso seríamos tal vez clientes de las empresas que se pudieran generar acá. Ujú. ¿Y hay alguna vinculación? ¿O alguien hace esa vinculación o no? Mira, tenemos ahorita 29 clústeres de TI a lo largo de todo el país, ¿no? Esos 29 clústeres significa que no estamos ahorita con poquitas empresas, ¿no? Y la realidad es que mientras más organizado estés, mientras más maduro estés, pues puedes tener estos vínculos con otras empresas fuera y dentro de México, ¿no? No por nada ahora somos el tercer exportador mundial de tecnologías de A información. ver, un clúster, me lleva a la otra pregunta que te había dejado, normalmente tiene un componente de desarrollo vinculado a la academia, a las universidades, a la capacitación, en fin. Siempre vas a ver universidades o institutos tecnológicos ahí cerca. Exacto. De estos 29 clústeres, ¿cuántos realmente tienen ahí un nodo académico importante? De hecho, yo te diría que casi el 90% de los clústeres, dentro de sus miembros, se incluyen a las universidades. ¿Por qué? Porque obviamente es su principal aliado. Si no tienen gente, no pueden ser empresas. ¿Qué tipo de universidades? Digo, hasta hace poco los datos eran sobre todo públicas. Las privadas también con mucho temor a tomar riesgo y jugársela. Eso está cambiando y ahí te pregunto, ¿el papel de CONACYT ha ayudado a que también las privadas le entren? Creo que son dos roles que toma la academia, ¿no? Tanto el formar estudiantes como el rol de investigación per se. Entonces, justamente lo que tratamos de hacer en conjunto con CONACYT, con nuestro fondo que se llama Finova, es cómo acercamos estos centros de investigación o las universidades que tienen investigación con las empresas. Y ahora tenemos 107 oficinas de transferencia de conocimiento, que lo que buscan justamente es tratar de aprovechar el conocimiento que se genera en las universidades y pasárselo al sector productivo, ¿no? Para que realmente pueda empezar a generar dinero. O sea, son nodos que conectan empresas con desarrollo de tecnología y con demanda incluso de tecnología. ¿Eso es lo que hacen estos centros? Piensa que es un ente articulador. Por un lado tienes a la academia, que tiene muchos investigadores, y por otro lado tienes a la industria, a las empresas que identifican problemas, pero luego no saben cómo resolver esos problemas. Y hay veces que esa solución pasa por alguien que tiene que investigar algo, que tiene quizá una máquina especial o un centro de datos con una capacidad potente, etcétera. Entonces, ¿cómo les facilitas este acercamiento? Porque normalmente los tiempos de la academia no son los tiempos del sector privado. Entonces, estas oficinas que están certificadas por nosotros tienen ya los mecanismos para poder firmar contratos de manera ágil con el sector privado. Daba hace un momento, Claudia, el dato de que tarda más o menos 18 meses entre que sale un muchacho, una chica formada y empieza ya a ser productivo. Ese es un tiempo de maduración que hay que invertir. Ahora, está claro que este es un sector donde qué bueno que estés bien formado en la universidad o en el bachillerato, pero la clave es el entrenamiento en la empresa. Y otra vez, los institutos de capacitación y de entrenamiento están dislocados en muchos sentidos de las necesidades. ¿Cómo hacer que el entrenamiento sea en la empresa, permita que esa inversión que hace la empresa reditúe y que nuevamente haya quizá apoyo de las áreas académicas y universitarias? Bueno, ahorita lo que hemos venido trabajando con la SEP, con la Secretaría de Educación Pública, es tratar de empujar, particularmente en los institutos tecnológicos superiores, el mecanismo de formación dual. Que el estudiante que se está formando tenga la capacidad de estar trabajando en una empresa mientras sigue estudiando y que la empresa pueda mandar a sus empleados a fungir como profesores también en ese instituto. ¿Funciona el mecanismo? Sí funciona, pero obviamente va a funcionar mejor mientras tengamos a muchas más empresas que utilicen el modelo.
porque de esa manera tú podrías empezar a formar gente mucho más rápido y que tenga ya embebido la forma de trabajo, las metodologías que están utilizando las empresas, ¿no? Cuando miden a las startuperas o a los startups, ¿están midiendo estas variables? ¿Se aproximan a estas variables? Mira, mi opinión es que ahorita hemos hecho un cambio cultural muy importante en México, en donde el estudiante ya no está buscando nada más emplearse, está buscando también la posibilidad de emprender. De ser el empresario. De ser el emprendedor, porque todavía para ser empresario A ver, le falta un poco, pero... Déjame decirles, 7 de cada 10 mexicanos en este país son emprendedores o empresarios. Ah, caray. Varones. Si Y consideras, 2 de si cada consideras 10 a los mujeres. changarreros y el autoempleo, estoy de acuerdo. Emprendedores, no. Perdón, dije mal. 7 de cada 100 Eso sí. Eso Varones. es un poco mal. son emprendedores y 2 de cada 100 mujeres son emprendedores. Es chiquitito, 9%. Sí, pero esto está subiendo de A manera ver. impresionante, número uno. Y número dos, si bien es muy bueno el generar talento para empresas ya existentes a través de este tipo de programas, también es muy bueno generar emprendedores, porque el crecimiento del empleo del país no va a venir de las empresas grandes. El crecimiento de empleo del país y la riqueza del país y el convertir a esta economía, cambiarla de una economía basada en eficiencia a una economía basada en innovación y el conocimiento, va a pasar a través de los emprendedores, no a través de las empresas grandes. Entonces, creo que es súper importante que además de que hay estos programas, hay los programas que están creciendo en todas las universidades de México, que son las carreras específicas dedicadas al emprendimiento. Y esto también está creciendo de manera desmedida. Quisiera también tocar es otro una tema. carrera específica dedicada al emprendimiento. Hay una carrera Licenciatura en específica que se llama licenciado en creación de empresas o emprendimiento. Digo, depende de cada universidad, ¿no? Más en las escuelas privadas, pero ya también está empezando en las escuelas públicas. Estaba hablando un poquito de uno de los problemas que en mi opinión es endémico en México, que es la transferencia de tecnología. Si bien es cierto que las empresas públicas, las universidades públicas son las que participan más, por lo menos en el Sistema Nacional de Investigación, el problema principal que tienen es que esta tecnología se queda atorada inclusive por términos legales y por problemas legales, porque no saben cómo transferirla fuera de la universidad. Esta es una de las iniciativas, por ejemplo, que están haciendo ahora en el O Comité. sea, una vez que ya Sectorial de desarrollaste un Innovación. programa, la tecnología, no sabes cómo... ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenece al investigador? ¿Le pertenece a la universidad? Y si le pertenece a la universidad y es pública, ¿le pertenece al Estado? Ese es un problema que hay que ¿Aquí es un resolver. problema de patentes? No solamente los patentes, yo creo que eso es algo bien importante que hay que dejar claro. Por supuesto, una forma de medir la innovación es con patentes, pero no todo se patenta, ¿no? Y de hecho, creo que en México lo que más está generando innovación no necesariamente se patenta, sino, por ejemplo, los derechos de autor. De hecho, software no se patenta, Sí, claro, son derechos de autor. Entonces, quizá ocupar patentes en este sector en específico sería un poquito sesgarlo porque no estaríamos viendo ahí, ¿no? Quizá lo más importante es poder licenciar lo que tienes. Y si la universidad, en este caso privada, no decide poner su propia, un spin-off, ¿no? De la propia universidad y que ponga su propia empresa y que empiece a generar, como hace Stanford o hacen otras universidades en el mundo, digo Stanford porque está en Silicon Valley, pues que entonces tengan el mecanismo de podérselo transferir a alguien que sí está en el mercado y que se pueda empezar a facturar por ahí. Y que gane la escuela y que gane el investigador. Exactamente. Vamos a la cierre, Rocío, te tocan conclusiones. Bueno, pues a mí me gusta mucho ver las cosas desde fuera, desde Silicon Valley, y yo sí he visto un gran cambio en los últimos años. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como las universidades mexicanas han tratado de hacer esta sinergia donde nosotros podemos mentorear y ayudar los mexicanos que trabajamos en empresas de Silicon Valley a emprendedores mexicanos que vienen a visitar, a aprender y llevarse esta información a México y aplicarla en ¿Son en muchos crear. los que están allá, como tú? Tenemos la Red Mexicana de Talentos, tenemos la Asociación Exatec Silicon Valley. Somos alrededor, yo diría que activos, unos 500, yo te podría decir. Y están 300. al pendiente de lo que está ocurriendo aquí. Bastante. Tenemos reuniones muy frecuentes, tenemos muy focalizados a los personajes con roles importantes en las empresas de Silicon Valley que son mexicanos. Nos reunimos frecuentemente, intercambiamos ideas y me encanta que tenemos todos mucho esa misión de ayudar a nuestro país a que esos emprendedores se queden en México. No se trata de una fuga de talentos.
se trata de crecer como mexicanos y sobre todo también cambiar la percepción del mexicano que hay en California, de demostrar que somos gente que podemos, gente educada, que podemos llegar muy alto, y los hay muchos. Conclusiones, Marcos. Bueno, creo que si bien el gobierno ha hecho mucho, la academia está empezando a involucrarse, la industria todavía no. Precisamente lo que estamos generando en espacios como el que yo manejo es esa vinculación entre academia, industria y gobierno, ¿no? Creo que estamos ante el umbral de una oportunidad increíble en México, de cambiar, realmente de transformar este país, de un país que vende mano de obra barata y que maquila, a un país que genere conocimiento y que realmente compita a nivel mundial. Y creo que tenemos todo para hacerlo. Tenemos el talento, tenemos la creatividad, tenemos la economía, inclusive, para respaldarlo, ¿no? Entonces, ojalá esto continúe. Cierras tú, Claudia. Bueno, me parece que México tiene todo el potencial y todo las ganas de hacerlo. Creo que tenemos muy claro que México puede transformarse si tenemos el esfuerzo conjunto, no solamente la academia, el gobierno y la iniciativa privada, sino también de cómo vinculamos a la banca, a los inversionistas, a otros articuladores, activadores del ecosistema. Puntualmente creo que, ya lo mencionabas tú, el tema de Guadalajara, Conciencia Creativa Digital, creo que justamente es lo que se busca, tener un escaparate que pueda activar un ecosistema, voy a decir tipo Silicon Valley, porque no va a ser Silicon Valley, por supuesto, pero que sí permita florecer ese tipo de industrias. Y el objetivo es que México tenga 5 de esos en el tema de tecnologías de información, 5 polos globales, y creo que tenemos las condiciones y trabajamos todos juntos. Este programa es de esos que me permiten ver el futuro. No saben cómo les agradezco que desde su lugar, el futuro, hayan venido a nuestro presente para contarnos hacia dónde van las cosas. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos permitido entrar a sus hogares. Espero que el tema les haya sido de interés. Nos vemos próximo miércoles, mismo horario, aquí en Canal 11.